pueden desarrollar prácticas dentro de o dentro de las principales empresas porcinas del país. Y es para nosotros un apoyo grande que Alura, que una empresa como Alura esté con nosotros en el quehacer diario de nuestra institución. Quiero extenderle el agradecimiento al doctor Jorge García, el director técnico de porcicultura de Alura, quien ha depositado la confianza en UNISAR para que estos eventos y para que este convenio tenga su mayor participación en las labores académicas o en los eventos académicos. Igualmente, un saludo muy especial para el profesor Jesús Rincón, docente de nuestra institución en el área de porcinos, con una amplia trayectoria en el sector. Y un saludo para todos quienes están conectados. Hoy tendremos la conferencia de la doctora Luisa Fernanda Barbosa. La doctora es zootecnista de la Universidad de La Salle, magíster en Administración Financiera de la Universidad Sergio Arboleda y con una amplia trayectoria en el sector porcino, alrededor de 14 años trabajando en la industria porcina. Hoy tendremos una conferencia titulada Tecnologías de medición de calidad de canal y su importancia en el sector porcino. Para nosotros es un placer tener la doctora Luisa, para nosotros es un placer tener este convenio con Alura. Bienvenida, UNISAR. Esperamos que cuando esta contingencia pase podamos tenerla en nuestro campus, podamos tenerla en nuestras instalaciones, en nuestra granja pecuaria, para que conozca lo que allí hacemos, pero además para que conozca un lugar muy bonito y muy familiar que es UNISAR. Bienvenida, UNISAR, bienvenida a esta conferencia y la sala es toda suya. Gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la introducción y gracias a todos por la participación. La idea con esta charla, digamos que tenemos 3 objetivos básicos. El primero es que ustedes entiendan la importancia de las mediciones y de las mediciones de calidad de canal hoy, qué significan, cómo impactan en el mercado, cómo impactan a toda la industria. Lo segundo es mostrarles, digamos, hasta dónde puede llegar e impactar este tema de tecnologías y de análisis de la información de calidad de canales y mostrarles un poco el Big Data que tenemos en Colombia, mostrarles un poco cómo se comporta el mercado en Colombia con respecto a mediciones de magro. Y digamos que eso es como lo más importante para esta presentación. Entonces doy inicio. Un segundito. Aquí no me quiere pasar la... Allá. Entonces, el título de la presentación de hoy son tecnologías de mediciones de canal porcinas y la importancia en su industria. Los objetivos, como les venía comentando, reconocer cómo la medición objetiva de canales es propuesta de valor a un porcicultor a través del conocimiento. ¿Por qué es importante? La herramienta de medición, las herramientas de mediciones disponibles, que es hoy, digamos, el foco de la presentación, mostrarles qué canales y qué tecnologías tenemos hoy en el mercado, qué fórmula de estimación de magro tenemos y cómo beneficia al productor y a toda una industria. Es muy importante hoy reconocer por qué tenemos dos grandes grupos. Uno son los porcicultores y los otros son los comercializadores. Y debemos tratar de integrar ese lenguaje y debemos tratar de lograr de entender que el productor no está vendiendo cerdos y que el comercializador está comprando carne. Entonces debemos lograr, y a través de estas mediciones y de este análisis de datos, lo que logramos es, o lo que queremos es lograr sofisticar un poco el lenguaje de comercialización en la industria y que el porcicultor entienda que vende carne y que el comercializador compra carne igualmente. ¿Cuáles son los hechos o la realidad hoy de nuestro país? Las granjas de cerdos tienen un fin fundamental y es la producción de proteína animal y la alimentación de las comunidades. Las granjas no producen cerdos. Todos participamos en la cadena de industria de alimentación humana. Desde ahí es importante entender que la calidad de mi canal y que el proceso que yo hago de producción
se ve reflejado en una canal que tiene carne, que tiene grasa, que tiene hueso, y debo entender la relación de esas partes dentro de la calidad del proceso. Eso es lo que finalmente yo le entrego al mercado. No entrego cerdos, entrego carne, entrego grasa, entrego piel, entrego huesos, etc. La medición y estimación de magro de canales porcinas el último eslabón de valoración sobre el proceso de producción, pero no por eso debemos subestimarlo, ojo con eso, y se corresponde con los intereses comerciales, es donde finalmente yo recibo el dinero por el producto que estoy entregando al mercado. Por eso es tan importante entender qué es lo que yo estoy entregando al mercado y dejar de pensar que estoy entregando solamente cerdos. El tercer hecho es la producción porcina, que la producción porcina debe tener un manejo holístico y todo es importante, pero siempre y cuando se vea el conjunto. Aquí yo pongo 1 kilo no es 1 kilo y efectivamente, ¿qué significa? Evidentemente 1 kilo en pie no es 1 kilo en canal ni es 1 kilo de carne magra. Por eso, al final, ¿por qué es un manejo holístico? Porque yo en el análisis de mis datos de calidad de canal puedo incluso revisar e irme a ver parámetros zootécnicos, puedo revisar mi estatus sanitario y puedo revisar y encontrar muchos procesos en donde puedo hacer mejoras continuas en mi producción. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar ni administrar. Es una realidad. Si yo no tengo la información, si no la conozco, voy a ciegas y sigo pensando que voy a ir al mercado a vender cerdos. Y resulta que el final no es eso. Yo puedo tener canales del mismo peso con un magro diferente. Y hoy seguimos comercializando solamente en peso. Hay algunas empresas que comercializan ya y que tienen pagos de calidad e incluso algunos productores que venden en pie se ven beneficiados por la calidad de sus canales y además fidelizan sus clientes y su proceso de comercialización es mucho más amigable. Los propósitos, las metas y es una mejora alrededor de la calidad del producto. Esto que les muestro acá es importante y es simplemente la caja, es una relación, una distribución de cerdos entregados al mercado. Cada punto es un cerdo. En el eje de las Y puedo encontrar el porcentaje de magro y en las X puedo encontrar el peso de la canal. Esta es simplemente la distribución, pero si yo logro identificar en dónde soy más, tengo mayor margen y mayor utilidad y en dónde mis cerdos son más eficientes, entonces simplemente tengo por lo menos ya el foco y el objetivo claro. Y sé que mis canales son más eficientes en este recuadro entre un 56% de magro hacia adelante y canales entre 80 y 100 kilos, que eso depende directamente del mercado y del país pues, en donde se encuentre la comercialización de los cerdos. Es una distribución habitual la que vimos anteriormente. Lo más común es encontrar cerdos distribuidos en toda la gráfica. ¿Qué queremos hacer y digamos qué logramos nosotros hacer con el análisis de los datos? Lo que logramos es identificar los puntos claves para lograr concentrar la mayoría de mi población en este cuadro en donde mis cerdos son mucho más valorados, son mucho más, me generan más margen, más utilidad, donde puedo diluir mejor mis costos de producción, mis costos fijos de sacrificio, de desposte, etc. Si yo logro digamos, esta mejora, que es un proceso realmente de mejora continua en las granjas, ¿qué logro obtener? Ser preferido en un canal de comercialización, fidelizar mi cliente, tener un pago diferenciado que hoy lo vemos, es un pago de 100 pesos por kilo o 100 pesos menos cuando tengo las canales engrasadas, que también lo vemos, es lo más común. Tener una demanda asegurada, porque cuando mis cerdos son buenos, me siguen pidiendo cerdos buenos. Y así, incluso en estos momentos
de crisis, en donde hemos visto que el proceso se ha visto tan trancado, que el proceso de comercialización está tan difícil, que el precio está tan difícil, los cerdos que tienen una buena reputación en el mercado, no está tan difícil su venta. Lo hemos visto con algunos clientes nosotros interiormente, pues en la compañía. Conceptos claves. Primero, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Los que están levantando la mano, yo voy mirando por acá en el chat. Si quieren me van escribiendo. Buenos días, recuerden, pueden formular sus preguntas por medio de este medio. Cuéntenme. Sí, doctora, discúlpeme, se me pasó en la presentación, pero la idea es que formulen las preguntas a través del chat para al final poder llevárselas a usted. Entenderán que abrir el micrófono para todos es algo complejo, entonces al final podemos responder las preguntas que estén en el chat, ¿vale? Perfecto. Yo no sé si están viendo una línea amarilla que me aparece aquí encima de la presentación todo el tiempo. Sí, pero no hay problema. O si quiere puede salirse de la presentación y volver a ingresar para que se quite, pero pues no afecta en realidad la Es que no sé visibilidad. por qué me está apareciendo eso tan raro. Pero espérenme un segundito a ver si logramos. Pero no, al parecer no. Bueno, omitan la línea amarilla, por favor. No hay problema, doctora, se ve perfecto. No interrumpe la visibilización de la gráfica. Me pasé porque acá, esperen un segundito porque es que esto está como un poco lento. Vamos acá en conceptos claves. Conceptos claves, importante que tengamos claro qué es, porque de aquí en adelante nos basamos en todo el tiempo en esta misma información. Peso en canal caliente. Es el peso registrado por la báscula de riel en la línea de sacrificio que se expresa en kilogramos y registra posterior al sacrificio sangrado, viscerado y depilado. La ecuación de predicción de Magro es una fórmula matemática armonizada para los estándares estadísticos. Tienen, digamos que están regidas o tienen algunas clasificaciones por la Unión Europea y aplicadas a canales entre 56 y 120 kilos, a peso en canal caliente entre 56 y 120 kilos. Y es usada para estimar la cantidad de carne obtenida en una canal o de carne magra, que llamamos nosotros. La ecuación de predicción depende del aparato que vayamos a utilizar. Ya entro un poquito más en el detalle de la presentación y es mirar las tecnologías hoy. El porcentaje de rendimiento magro es la proporción de carne magra, sin grasa, sin piel, sin hueso, que tenemos en la relación de una canal caliente. Discúlpenme, tengo dos niños. El kilo de carne magra es el cálculo matemático del peso en canal caliente multiplicado por el porcentaje de rendimiento de magro y simplemente la multiplicación del peso de mi canal caliente con el rendimiento de magro. Y ahí obtengo los kilos de carne magra que espero yo en una canal. La estimación de magro en canales porcinas. Aquí, ves, digamos, los kilogramos de carne de alto valor están directamente relacionados con el porcentaje de magro. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en detalle. Se determinan de acuerdo a la cantidad de carne obtenida en cortes comercializables de mayor valor en el mercado por cada canal beneficiado. Cuando yo logro dentro de un ejercicio de desposte identificar cuáles son mis cortes de alto valor, como lo son el lomo, como lo son la bondiola, como lo es la costilla, como lo es el brazo pulpo, etcétera, logro determinar ese valor frente al porcentaje de magro porque se ve y es altamente correlacionado. Ya lo vamos a ver por qué. Se correlacionan de manera directa uno con el otro y ese es el rendimiento de magro.
La estimación de porcentaje de carne magra obtenida de la canal caliente con el objetivo de estimar el contenido de carne de cada canal beneficiada. Hoy en día, con todos los cambios que ha habido en temas de genética, de nutrición, de mejoramiento, podemos decir que el 50% del peso de un cerdo equivale a carne magra. Establecer pagos por calidad, mitigando la incertidumbre que trae consigo la comercialización de canales ante el desconocimiento de su calidad. Esto sí que es importante. Algunas empresas en el país manejan hoy tablas de pago por calidad y es finalmente el camino que ha estado tomando el mercado hace algunos años. ¿Por qué? Porque hoy la industria entiende la importancia de estas mediciones y logra, digamos, enlazar ambos procesos, producción y comercialización. Entonces, lo que logramos hacer es el desconocimiento, es dejar de pensar, yo entrego un cerdo y ya, hasta ahí termina mi proceso. Y resulta que no, el comercializador tiene el resto del proceso. Y es aún más fácil y aún más claro para aquella empresa que tiene todo el canal, que tiene el canal de producción y que tiene el canal de comercialización. Para esa empresa sí que es importante y es aún mucho más claro la importancia de este tipo de tecnologías y de este tipo de información. La clasificación va de acuerdo al mercado objetivo y uso dado. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos el análisis de nuestros datos, de mi propia granja y de mi propio sistema, y tengo un determinado mercado, pues mucho más fácil le puedo apuntar a qué necesita el mercado hoy. Claramente hoy podemos definir que un cerdo pesado diluye mucho mejor sus costos fijos de producción y todo el tema de costos fijos cuando tengo un canal de comercialización que son transporte, desposte, sacrificio, etc. Controlar y obtener parámetros de calidad deseables en los mercados a través del seguimiento y a través de la recopilación de los datos y del análisis de esos datos propios e incluso compararse con el mercado nacional. Entonces, llegamos a un punto en el que el beneficio al productor y el comercialización es lograr, digamos, unir esos dos extremos que aún para muchos porcicultores, digamos, es desconocido y tenemos simplemente el canal de venta al comercializador de mis cerdos con X kilos en pie, pero desconozco lo que hoy significa entregar peso en canal. ¿Por qué? Porque yo no solamente entrego un cerdo, yo entrego rendimiento, entrego una relación, una proporción carne-grasa, entrego una calidad de canal y asimismo puedo conocer al detalle cuál es el producto que estoy entregando al mercado y cuánto vale. Porque de la misma forma que usted desconoce sus cerdos, se los castigan. Entonces le dicen, no, mire, es que tengo estos milímetros de grasa dorsal o me midió así con un esfero, con lo que sea, le mandan cuantas fotos y le castigan el precio. Entonces, la idea, y no la idea, la finalidad de esto es lograr unir el lenguaje del productor y del comercializador. Este es el ejercicio que les venía nombrando y es un ejercicio de desposte. Es un los cortes de ¿Me escuchan ahí, doctora? Hola. Sí, se nos interrumpió por un momento la conexión. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon?
Regresa por favor la presentación. Bueno, esto nos viene bien además porque si volvemos a abrir la presentación desde cero, se van a quitar las rayitas esas que nos estaban enseñando. De acuerdo. No sé si ya les comparto pantalla de nuevo. Estabas hablando de la importancia de llegar a un lenguaje apropiado entre el productor y el comercializador. Así es. Ahí estabas. ¿Ves? Ya se fueron las líneas amarillas. Aquí esto no fue muy bien. Ok, perfecto. Quité la cámara como para que no se haga de pronto más pesado el... Listo. Perfecto, está bien. Entonces, quedamos en este tema. La línea azul es el porcentaje de magro para estas 14 canales. La línea roja representa la participación de mis cortes de alto valor en las canales, en estas 14 canales evaluadas. Y como podemos ver, están altamente correlacionadas. Si yo tengo un magro bajo de 53.8, la participación de mis cortes de alto valor también va a ser bajo. En este caso de 62, en este caso de un 61%. Ya vamos a ver qué es. Un punto porcentual en una canal de 100 kilos vale simplemente a 1 kilo de carne magra. Allá. Ya. Aquí vemos el ejercicio de las 14 canales, vemos el peso en canal, vemos un peso de valor estimado, el valor de ese cerdo en pie, el porcentaje de magro que fue obtenido a través de la medición con un microscopio y mis cortes de alto valor y todos los cortes, porque aquí simplemente se hace el ejercicio. Aquí aparecen 4 cortes que son costilla, lomo, bondiola, solomito, pero se hizo con toda la canal. Está los jamones, está, ¿qué me falta? Falta el brazo pulpo, falta piel, tocino, etcétera. Se hace todo el ejercicio del desposte, le pongo el costo, el precio hoy a venta de cada uno de esos cortes y lo que puedo estimar finalmente es el costo del kilo magro producido. ¿Qué hago? Simplemente la totalidad del valor que yo recupero en una canal, en esta primera canal, por ejemplo, es de 705,000 pesos, que tuvo una medición de magro de 57.3% y que equivale a 65.9 kilos de carne magra, que es simplemente la multiplicación del peso en canal caliente por el porcentaje de magro. Este 97.5 por 57.3 me equivale a 65.9 kilos de carne magra, que si los diluyo en este, digamos, en este precio de venta por cortes, el kilo de magro para esa canal está en 12.644. Y podemos ver para todo el ejercicio que el precio, el kilo magro, oscila entre 11.700 pesos y 12.600 pesos. La diferencia entre el peso de estas canales, eso es importante, es de 10 kilos. Esa es la máxima variación. Entonces, digamos que no es una variación muy alta y que me puede dar confiabilidad en el resultado. ¿Cuál es el impacto económico? Aquí simplemente, ¿qué hacemos? Vemos la canal y hicimos una clasificación desde el porcentaje magro. Este es el margen de contribución que yo tengo de restar el costo de cerdo en pie contra lo que recupero en comercialización. Pero no es siempre y no equivale a mi cerdo de más magro, como lo pueden ver acá. Mi cerdo más magro fue de 58.6%, pero tuvo un margen de 86,000 pesos. El cerdo del que más margen tuvo fue un cerdo que pesó más y que tuvo un magro menor. ¿Por qué? Aquí vamos a verlo de forma, en el orden diferente, no por porcentaje de magro, sino por peso. ¿Por qué en peso? El peso es muy importante. Hoy, y vamos a ver una gráfica más adelante, hoy el mercado ha cambiado y tiene la tendencia a sacar cerdo más pesado que de lo que veíamos hace 3 años. Entonces, lo que podemos ver y lo que nos
a lo que nos impulsa el mercado y lo que hemos podido analizar, y es evidente, es que las canales más pesadas me generan mayor en la medida en que tengan una buena relación carne-grasa, es decir, un buen porcentaje de magro. Si yo lo ordeno en mi canal más pesada, desde las canales más pesadas, resulta que sí tengo, en primer lugar, el cerdo que más margen me dio, pero el segundo no lo es. Entonces, aquí lo que simplemente evidenciamos es que la relación entre peso y magro es absolutamente importante. Es importante también entender que yo no puedo calificar mis cerdos por milímetros de grasa dorsal. Yo debo calificar y evaluar mis cerdos según el peso en el que se encuentren y según este porcentaje de magro. Entonces podemos ver que mi canal que más me dio rendimiento es una de 116 kilos con 57.3 de magro. La siguiente canal, que es de 115.8, que apenas nos diferencia 200 gramos, tiene 2 puntos por debajo de magro, 55.2. Y esto la hace muy diferente frente a la otra. Entonces, cada punto porcentual tiene un valor en una canal hoy de 100 kilos de 12,000 pesos, como lo vimos en el ejercicio anterior. En esta gráfica simplemente son estas mismas 14 canales. El circulito más grande, entre más amplio es un cerdo más pesado. Los pesos van en las X y en las Y va el porcentaje de magro. Y el tamaño del círculo significa el margen. Entonces, margen tengo disperso en todos lados y está relacionado directamente con la proporción magro y peso. ¿Sí? Digamos, no significa, acá no vamos a ver que solamente mis canales que están por encima de 57 me van a dar más margen. No, acá también tengo una buena canal con margen, pero es más pesada. Entonces, digamos que eso es importante que quede claro. Estos son los equipos, y ya entrando un poco más en materia, equipos de medición validados en Colombia. Tenemos introscopio, tenemos HGP4 y HGP7, que son la misma tecnología, solo que uno más moderno que el otro. Y tenemos Ultrafom, que hoy el Ultrafom solamente está en una sola empresa en Colombia. Estos, los que están en rojo, son los que están en Colombia, y también hay otros que existen en otros países, como el FOMFAT, el Fatometer y el Autofom, etcétera, que son tecnologías también que están en otros países, pero que hoy no aplican para Colombia porque no tienen fórmula de magro para hacer medición acá en Colombia. Estos son los puntos de medición de grasa dorsal. Entonces, para P1 aplica el GP4, el GP7 y el Ultrafom. Para P2 aplica el introscopio. La medición de P2, empecemos en orden, que es la de introscopio, es sobre la cabeza de la última costilla a 6.5 centímetros del lomo, sobre el lado izquierdo de la canal o derecho del operario. Y el P1, que es el que aplica para GP7 y para Ultrafom acá en Colombia, la medición está entre la segunda y tercera costilla a 4.5 centímetros de la línea media sobre el lado izquierdo de la canal o derecha del operario. Estas son las diferencias de los puntos de encuentro. Por esta razón, no se hace comparable las mediciones en milímetros de grasa dorsal, porque lo que yo encuentro en P1 siempre va a ser más alto que lo que encuentro en P2. Entonces, ojo con eso, lo que sí es comparable es el porcentaje de magro después obtenido, digamos, de la ecuación de cada uno de los aparatos. El HGP4 y el HGP7 son aparatos de refractancia. Son, digamos que tienen una sonda óptica o una luz de refractancia que mediante el registro de la profundidad de esa luz se puede ver en la profundidad de grasa y de músculo.
las mediciones de espesor de grasa son calculadas midiendo distancia entre esa fuente de luz y el viaje del sensor. Simplemente el HGP4 y el HGP7 nos arrojan dos mediciones, milímetros de grasa dorsal y profundidad del lomo. Y con estos dos resultados, a través de la ecuación para este aparato, y pasa exactamente lo mismo con el Ultrafom, solamente que su ecuación obviamente es distinta por ser un aparato distinto, se traduce en el porcentaje de magro. Los HGP4 y GP7 tienen además la posibilidad de medir marmoreo, que es la grasa entre fibras, y el color, sí, el color, digamos, para hacer una evaluación. Es una escala numérica en donde se hace la evaluación del color y podemos hacer evaluaciones se llama PSE o pálido suave exudativo dentro de las manuales de cada uno de los equipos. Esta es la ficha técnica del HGP4, que fue realizada, auspiciada, digamos, por Colombia. En esta ficha técnica está detallada en la norma técnica 6318, que también vamos a verla más adelante. La siguiente hoja es la ficha técnica del introscopio. Aquí simplemente dice al detalle cómo se debe hacer la medición. Se hace una punción, se hace primero la medición frente a la línea media, se identifica la costilla, se hace una punción y se hace la medición. La diferencia entre el GP4 y el introscopio, pues es la cantidad de mediciones. ¿Por qué? Porque el introscopio, vamos a verlo más adelante, no me adelanto, el introscopio es un aparato óptico, es mucho más pequeño, es más liviano, pero tiene una lanceta que es iluminada por una fuente de luz, traspasa los tejidos a través del lente y se puede identificar únicamente los milímetros de grasa dorsal. El introscopio no identifica profundidad del lomo, por eso su punto de medición es distinto y su fórmula y ecuación de magro también es diferente. Entonces, por ser un aparato que debe ser operado por una persona, en un turno de 8 horas máximo se pueden medir entre 320 y 400 canales. Esta es la ficha técnica del uso del introscopio. También está avalada y auspiciada por Colombia. Lo pueden encontrar en detalle en la norma técnica, que es la 6318. El Ultrafom funciona exactamente de la misma manera y tiene el mismo punto de medición del HGP4 y HGP7, es en P1, toma dos mediciones, profundidad del lomo, milímetros de grasa dorsal, y tiene una ecuación distinta por ser un aparato distinto. La evaluación de rendimiento magro de canales porcinas y su ecuación de predicción. Es una herramienta objetiva para la clasificación de canales porcinas. Mitiga la incertidumbre en la comercialización de canales por el desconocimiento de su calidad. La ecuación de magro fue actualizada en el 2012. Es un estudio que hizo, un estudio que hizo el doctor Sergio Giraldo y el doctor Ignacio Amador. Hicieron la actualización de la fórmula de magro en el 2012, se basó en la disección de 265 canales en diferentes zonas del país, con diferentes genéticas, con diferentes pesos, con estadísticas de regresión y medición de grasa, con introscopio para predecir el porcentaje de magro y kilos de magro de cerdo, de 60 a 120 kilos en canal. Esto fue auspiciado por Colombia. Es la edición. La edición es la número 164 de mayo de 2012. Aquí simplemente es cuando la Asociación o por Colombia publica las ecuaciones estimadas para cada uno de los aparatos, para GP4 y para introscopio, y también para Ultrafom. ¿Cuál fue la muestra? La muestra para esa época fueron canales de GIP en esa época, de diferentes sexos, machos, hembras, machos castrados quirúrgico, machos inmunocastrados, la muestra total, aquí digamos que está como la distribución,
hubo GIP, PIC, hubo muestras de porcícola La Linda, autorreemplazos, Tecniagro, Topics, etc. Esta era una muestra del mercado para la fecha. Los aparatos con ecuación de Magro en Colombia, dentro de la misma evaluación y dentro de la misma actualización que hubo, se dedujeron y se determinaron los R cuadrado. El R cuadrado para el introscopio es de 0.68, para un ultrafom es de 0.72 y para un GP4 o GP7 es de 0.77. Obviamente, el que más tiene correlación con lo que encuentra uno con la medición y con la información real, el que menos error tiene es el HGP4 y el HGP7, que tiene un R cuadrado de 0.77. Sin embargo, todos son comparables en porcentaje de magro. Esta es la norma técnica colombiana para auditar el proceso de medición en las plantas de beneficio. Esto sí que es bien importante, tiene un año. Salió en marzo del año pasado y fue auspiciada por Colombia y obviamente por Icontec. Y simplemente dice cómo debe ser la medición y la auditoría de cada uno de los aparatos. Aquí terminamos por ahora el tema de equipos y de tecnologías que existen hoy en el país para medir magro. Voy a pasar a mostrarles consolidado que tenemos desde Alura para el mercado nacional y les quiero mostrar un poco. Nosotros tenemos mediciones desde 2016 a 2020. Lo que van a encontrar y lo que significan las barras azules son los kilos de carne, kilos canal caliente. La línea azul, la línea verde es el porcentaje de magro y mi barra roja son los kilos de carne, que es el resultado de multiplicar 90.3 kilos canal caliente por 55.7% de magro. ¿Listo? El resultado son 50.2 kilos de carne magra por canal. Para 2016 tenemos 106.000 canales, para 2017 191 canales, 91.000 canales, 525.000 canales, para un total de 1.817.000 canales medidas hoy, desde 2016 a la fecha, para Colombia. ¿Qué nos dice la data? Solamente de forma general, porque ya el tiempo, bueno, todavía nos quedan unos minuticos. La media de peso en canal caliente para el total de la muestra es de 94.5 kilos. Aquí lo podemos ver por zonas. Antioquia tiene en este caso 707.000 canales, con 95 kilos de peso, con un 55.5% de magro y con 52.7 kilos de carne en canal. Hay 106 empresas, así lo podemos ver por cada una de las zonas. Centro tiene canales un poco más livianas, con un magro de 55.4, hay 167 empresas. La zona de Eje y Valle tiene 463.000 canales medidas, con 93.7 kilos canal caliente y un 55.04% de magro, que equivalen a 51.5 kilos de carne magra, 97 empresas. Y la costa, con canales más pesadas, con muy buen magro, 2 empresas, para un total de 372 empresas y más de 1.000 granjas medidas en el país. Hoy la información que tenemos es muy robusta, por eso el lenguaje de esto y digamos el concepto de calidad de canal, el concepto de porcentaje de magro es cada vez menos desconocido. Ha ido obviamente en orden, las empresas más grandes han ido adaptando este tipo de tecnologías más rápido que las medianas y las pequeñas, pero es el proceso en el que va el país y es el proceso en el que va el mercado y hacia allá vamos, claramente. Este es simplemente un ejercicio que quería mostrarles y es un consolidado mes a mes en el mismo periodo de tiempo del 2016 a la fecha. Y lo que quiero mostrarles con esto es cómo han cambiado los datos. Fíjense mi peso en canal caliente, cómo ha ido cambiando en 2016
2017 tuve canales mucho más pesadas. Este es un comportamiento normal del mercado en el que podemos encontrar que mis canales más livianas pasan o están después del periodo del mercado importante que es diciembre, noviembre. Enero también, febrero ya empiezo a tener canales más livianas, marzo más livianas y vuelvo y recupero el peso. Esto es el comportamiento normal del mercado en Colombia. Pero miren, por ejemplo, esto, 2016, teníamos canales por debajo de 94 kilos, que hoy es la media nacional. ¿Y qué pasó con 2019? Hoy 2019 casi todos los meses estoy por encima de esa media nacional. Entonces, digamos que acá podemos ver la importancia que ha tomado sacar cerdos más pesados hoy al mercado. Y miren el magro, este es el comportamiento del porcentaje magro de las canales. Antes con mucha variación y cada vez vemos que el mercado ha adoptado este tipo de tecnologías, de seguimientos, que podemos ver que a través del análisis de estos datos podemos tener todo un proceso de mejora continua en nuestras granjas. Nosotros podemos a través de estos datos evaluar cuáles son devolverme mis parámetros zootécnicos en mi estatus sanitario. Puedo evaluar, por ejemplo, cuando en el rango de mis cerdos más pesados tengo diferencias entre el porcentaje magro muy amplias, entonces ahí puedo decir, tengo ofertas de comederos correctas. ¿Será que tengo oferta de corredero de bebederos correcta? ¿Será que la densidad de mi corral de ceba es correcto para este peso que estoy sacando? ¿Por qué tengo tanta dispersión en mis datos al final? Ya para terminar, solamente quiero contarles un desarrollo adicional que hoy hace Aluna y que le apunta básicamente a todo este proceso de sofisticación del lenguaje del mercado y de la comercialización en nuestra industria. Entre más claro sea el mensaje, entre más claro sea la importancia de tener vigilado mi negocio desde la calidad de canal, más voy al detalle y más margen más efectivo voy a hacer en mi negocio. Esto es un desarrollo, solamente quiero pues como adelantarles y contarles y aprovecho la oportunidad porque son herramientas de tecnología que hoy las empresas y la industria nos ha llevado a esto. Han desarrollado, estamos desarrollando y es un aplicativo en el móvil que se llama PigBox Tools, en donde usted puede encontrar la información de sus cerdos. Puede encontrarla en una gráfica, digamos, de mercado, mes a mes, día a día. Usted puede hacer seguimiento de las canales para evitar reclamaciones injustas a través de esta información. Simplemente para contarles, va a tener una información general de sus canales, le va a dar un resumen, digamos, de lo que usted está evaluando en ese momento. También le va a contar dentro de esa data cuáles son las 10 mejores canales medidas y qué proporción de carne grasa tienen y qué peso tienen. Y lo va a poner a usted en el punto con respecto a esas 300 empresas, 370 empresas medidas, en qué escala está usted con respecto a producción de kilos de carne magra. También va a encontrar una gráfica de distribución en donde va a encontrar hacia dónde le apunta su negocio, cuál es su peso objetivo, cuál es la distribución de esas canales. ¿Será que yo debería tener tantas distribución en canales tan pesadas, en canales tan livianas? También va a poder evidenciar el proceso o digamos la distribución en barras, que simplemente es lo llamamos gráfica de cosecha, en donde usted puede ver en qué rangos de peso se concentran sus cerdos. Y si será que yo puedo cerrar esta campana y ser más efectivo en mi proceso de cosecha. Esto sí que impacta fuertemente en los resultados, digamos, de variación de canal, de variación al mercado,
y obviamente sus resultados zootécnicos. Y esto es simplemente la comparación de su granja frente al mercado nacional. Lo puede encontrar en peso en canal, en kilos de carne y en porcentaje de magro. Conclusiones y ya para cerrar. Me quedan 8 minutos. La evaluación objetiva de canales está enfocada en toda la cadena de producción hasta el proceso de comercialización, ya que el porcicultor no comercializa cerdos, comercializa carne y es importante que lo entienda. Y esto depende de la relación carne y grasa contenida en cada canal. Si conozco los parámetros de calidad de canal, conozco la calidad de mi proceso y me diferencio en el mercado. Y si lo logro hacer, puedo estar apuntándole a mi mercado objetivo o de redireccionar esas acciones de acuerdo al requerimiento de ese mercado. Los mercados hoy demandan calidad de canales. Es determinante en la comercialización. Si desconozco la calidad de mis canales, pues desconozco mi negocio y no puedo ser competitivo. Subestimar la calidad de la canal provoca deterioro en el canal de comercialización. Lo hace débil ante un canal de comercialización, haciendo aún más difícil hoy y específicamente hoy por la coyuntura, la rotación de sus cerdos, aumentando el represamiento de cerdos en granja y el castigo precio por calidad. El proceso de mejora continua de calidad de canal desde la producción solo se logra conociendo mis datos, analizándolos y entendiendo la importancia de los mismos hasta el proceso de comercialización. Eso era lo que traía preparado para hoy. Si quieren, miramos preguntas. Doctora, muchas gracias por su presentación. ¿Ahí me escucha, doctora? Sí, señor. Ok, le decía que muchas gracias por su presentación. La verdad, en el chat hay bastantes preguntas. Vamos a tratar pues de darle respuesta a la mayoría. Si alguna se nos queda por fuera, les pedimos excusas, pero pues entenderán también que pues no podemos abarcarlas todas. Es importante saber que esta conferencia queda grabada y estará en todas las redes de la universidad, en Facebook, en Instagram, en todas las redes para que puedan acceder a ella en los próximos días. Ok, vamos con las preguntas entonces, doctora. La primera pregunta nos la hace Silvia desde Perú y nos dice lo siguiente. ¿La ecuación de predicción varía con la línea genética? Sí, debería. ¿Qué pasa? Hoy nosotros en Colombia tenemos una ecuación de magro para todo el mercado nacional. No pasa en todos los países. Perú, por ejemplo, no tiene una ecuación de magro propia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Brasil? Brasil tiene empresas ya muy grandes, muy robustas, que tienen fórmula de magro para cada una de las empresas. Entonces, sí deberían tener, también debería haber una fórmula de magro por línea genética, porque obviamente cada línea tiene comportamientos completamente distintos. Pero hoy lo que tenemos en Colombia es una medición, una ecuación para el mercado nacional con una muestra full, digamos, de lo que había en el momento en que se hizo la fórmula, de lo que había en el mercado. Ok. Yo creo que por ahí se adelantó un poco unas respuestas que tenían que ver con el tema de genética. ¿Cuál considera es el peso vivo mínimo a sacrificio para ser rentable? Depende. Recuerden que no solo puedo tener en cuenta el peso, sino también el magro. Porque yo puedo tener, miren lo que pasa con lo que ha pasado, digamos, con el mercado nacional. Hoy el de la carnicería prefiere comprar canales más livianas para salir rápidamente de esos cortes, ¿sí? Digamos que no le salga un corte muy grande de tocino, que le sale por aquí, no se encarte, digamos, con la comercialización de eso. Pero él desconoce completamente que si compra una canal más grande va a comprar simplemente más carne y que sus costos fijos se diluyen más rápidamente en una misma canal. El peso mínimo en pie, hoy el mercado se mueve con, miren, los pesos mínimos que encontramos nosotros. Voy a empezar por el peso, el de la canal media son 94.4 kilos hoy,
que equivale a cerdos en pie entre 105, 108 kilos aproximadamente. Pero hoy el mercado, una canal, digamos, baja en el mercado puede estar por canal en 80 kilos. Peso canal caliente. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre cerdos que logran entrar en el margen de más magros a los que no, si ambos reciben el mismo manejo y la misma alimentación? Esa es una pregunta bien interesante. Y digamos que a eso le apunta todo este análisis de los datos. La variación entre mis resultados por rangos de peso, cuando yo analizo mis resultados en canales de 80-90, de 90-100, de 100-110, y tengo una amplia variación, ¿de qué depende? Resulta que yo tengo, sí, la misma genética, tengo la misma nutrición, tengo el mismo manejo, pero no todos mis animales como individuos están recibiendo lo mismo. Entonces ahí es cuando tengo que entrar a evaluar la demanda o la oferta de mis comederos, la oferta del espacio, la oferta que tengo de bebederos, todo el tema de clima y digamos de temperaturas que tengo en mi instalación y que logran que la respuesta y el potencial que tiene mi animal se genere totalmente. Gracias, doctora. Andrés Bonilla nos pregunta, ¿entre más pesado el cerdo, menor es el rendimiento magro? Así es. Es un comportamiento normal y eso simplemente hace parte de la fisiología del cerdo. Entre más pesado tengo yo el cerdo, mucho menos magro, digamos, voy a encontrar, pero en el ejercicio de kilos de carne por porcentaje de magro, de kilos de canal caliente por porcentaje de magro, sí voy a tener más kilos de carne en mis canales. Entonces, sí, yo tengo una canal liviana y tengo un magro muy alto, pero tengo una canal más pesada y tengo un magro un poco más bajo. Ahora, cuando yo logro canales muy pesadas con un buen magro, pues tengo una canal excelente y absolutamente rentable. Ok, doctora, gracias. Bueno, por acá hay varias preguntas del doctor Hernando Guzmán. La primera es rango óptimo de magro. ¿Rango último de magro? Óptimo. Depende del rango de peso en el que nos estemos moviendo. Pero un buen magro hoy, con el promedio nacional, está en un 55%, con canales de 90-94 kilos. Ok. La segunda del doctor Hernando dice, factores nutricionales son fundamentales en el resultado magro óptimo. Se ha determinado factores críticos o limitantes y enfermedades infecciosas de mayor impacto en el magro. Cualquier estatus sanitario al que esté enfrentado mi granja se va a ver en el resultado. Es imprescindible. Si yo tengo cerdos enfermos, no va a ser fácil que ellos logren expresar todo su potencial. Así tenga una buena genética, tenga una buena nutrición, es importantísimo que el estatus sanitario sea correcto, sea sano. Ok. La relación entre magro y calidad sensorial, físico-química y microbiológica de la carne. Repíteme esa pregunta, por favor. La relación entre magro y calidad sensorial, físico-química y microbiológica de la carne de cerdo. Toda la relación. Hoy tenemos, digamos, la tarea de empezar a evaluar marmoreo. Es un proyecto que ha empezado Alura este año. Y lo que hemos visto es que está altamente correlacionado con el magro. Pero hay que tener en cuenta, yo puedo tener carnes muy magras y marmoreos bajitos. Es decir, perdón un segundito que se me Tranquila, doctora. va. Bueno, nos quedan tres preguntas más para finalizar el ciclo de preguntas. Ya por acá veo que nuestra periodista respondió el tema de la grabación, entonces ya saben que estará disponible en los próximos, yo creo que para mañana ya estaría colgada en las redes. Listo, doctora. Listo. El tema de marmoreo, digamos que es una evaluación diferente.
Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el marmoreo es la grasa entre fibras y eso finalmente es lo que le da calidad a la carne como tal, al corte, ¿sí? A lo que es ya llegar a la mesa. Es una tarea que les debo porque la información apenas la empezamos a capturar este año y hay que empezar a correlacionarla. El tema de cantidad, digamos, de fibra y de músculo entregada sí está altamente relacionada con el porcentaje de magro. Perfecto, doctora. La última pregunta del doctor Hernando es, ¿existe correlación entre magro y mayor conservabilidad de la carne? En teoría debería existir. También apunta a todo el tema de medición de PSE o de color o de pH, digamos, de la carne. Para Colombia el ejercicio debemos empezar a hacerlo. Eso es otra respuesta que le debo al doctor Hernando Guzmán. Perfecto. Otra pregunta de Wilmer Silva nos dice, ¿cómo se tuvieron en cuenta aspectos sanitarios ante la presentación de enfermedades emergentes en el país o enfermedades vesiculares para valorar su incidencia en la calidad de magro? Digamos que nosotros no podemos relacionar directamente una sola enfermedad con la calidad de magro. ¿Por qué? Porque mis cerdos no solamente están enfrentados a una sola, a un ente sanitario, sino además a todo el tema de manejo, ¿no? A todo el tema de nutrición, que es muy importante. Entonces, lo que puedo yo es devolverme y correlacionar todo lo que tengo en granja con ese resultado que encuentro en mi medición de magro. Entonces, digamos que por entidad sanitaria no es tan fácil hacerle seguimiento. Ok, nos quedan dos últimas preguntas para que finalicemos y es la siguiente. ¿De qué manera se debe hacer la relación entre peso canal y el porcentaje de magro? La relación se debe hacer, hoy la hacemos por cada una de las empresas y depende del mercado objetivo que yo tenga. Si mi mercado son con un canal de comercialización, sacar cerdos en pie, que hoy lo vemos en el mercado de más de 140 kilos, la relación es completamente diferente porque tengo canales muy pesadas versus a un canal de comercialización, digamos, estándar, que es el que encontramos hoy, canales entre 100 y 110 kilos entregadas a comercialización, a un canal aparte de comercialización. Pero depende. La clasificación hoy nos muestra que los cerdos nuestros, digamos, los cerdos en Colombia tienen la tendencia a ser más pesados, cada vez más pesados, y que también tienen la tendencia a tener mucha mejor calidad de canal con respecto al magro. Ok, doctora. Por último, nos preguntan, ¿cuál es el rango de peso en pie de los cerdos de genética como el Pietrean? ¿Y de qué manera sería su alimentación? Cerdos Pietran puros hoy seguramente habrán, pero los cerdos Pietran no son tan pesados. No, digamos que ellos son cerdos muy magros, no, de que no alcanzan mucho peso. Pensaría yo que máximo en pie hasta 110, 115 kilos, si hablamos pues de Pietran puro. Y el tema ya de nutrición, pues digamos que sería muy específico si es una línea pura. Ya tendríamos que ir y buscarlo en la teoría, pues. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Gracias por dar respuesta a todas los interrogantes que generaron en la charla. De nuevo, pues agradecerle por su presentación, agradecerle a Lura, al doctor Jorge García, al doctor Guzmán, a todos quienes nos acompañaron. Recordarles que estos espacios académicos entre Alura y Unizar van a seguir en crecimiento. La próxima semana, el 18 de mayo, tendremos una conferencia con el doctor Luis Miguel Gómez, también de Alura, director técnico de investigación de Alura, y va a tratar el tema de alimentación específicamente pues, para el tema de porcinos. Entonces, los invitamos a que estén muy atentos de las invitaciones, de todas las redes, que por allí entonces siempre los vamos a invitar. Doctora, muchas gracias de nuevo por estar con Unizar. Creo que ha sido una conferencia pues, fabulosa. Por acá los comentarios, muchas gracias a Unizar y a Lura, excelente escenario técnico. Doctora Luisa Fernanda, felicitaciones, excelente ponencia, le dice el doctor Fernando Guzmán. Entonces, Gracias.
Entonces, bueno, nada, que agradecimientos y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. Espero que les haya gustado, que sea útil y que le encontremos pues sentido a esto para aportar a nuestra industria, que finalmente es lo más importante. Claro que sí. Sobre todo, doctora, que nuestra filosofía o nuestro quehacer en Unistar es poder generar esa investigación y ese desarrollo académico siempre les llegue al productor y que realmente les lleguen elementos importantes que le permitan ser funcional en su quehacer diario. A veces, cuando se logra hacer investigación, pero se queda allí guardada y no llega al productor, no tiene el impacto que Unistar y que Alura siempre quieren mostrar. Entonces, a eso queremos seguir llegando. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos por la participación. A usted, doctora, un saludo para todos. Gracias por estar conectados. Tuvimos un pico bastante interesante, alrededor de 127 conectados. Entonces, es gratificante. Muchas gracias para todos. Buena tarde. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.